Bueno, hoy vamos a trabajar con el capítulo 11 del libro de Números y vamos a comentar algunas cosas que son muy interesantes en este capítulo. Espero que sea de mucha bendición para ustedes que están acompañándome en esta serie y va a hablar a nuestra vida. Hay cosas muy impresionantes que Dios nos las dejó reflejadas desde hace miles de años. Pero antes quiero recomendarles en este video esta Biblia de estudio de MacArthur. Esta Biblia está muy especial. Miren, tiene notas de estudio, tiene introducciones a la Biblia, bosquejos, tiene estudios de los nombres de Dios, tablas de pesos, de medidas, tiene también una relación de los milagros de Jesús, cronologías, armonía de los evangelios. Es una Biblia muy completa y es una de mis Biblias también favoritas. Se la recomiendo, Biblia de estudio MacArthur. Bueno, para todos aquellos que de repente no saben cuál Biblia comprar de estudio, entonces ya aquí ya les he recomendado como algunas 6. Capítulo 11 de este video dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Voy a arrancar con esto. A veces hay gente que se queja de todo lo de la obra de Dios y ellos muchas veces piensan que se quejan contra los líderes. Pero la Biblia nos enseña que muchas de esas quejas no son contra los líderes, aunque se piense, sino que son directamente contra Jehová, contra el Dios de esos líderes. Entonces, cuando nosotros vayamos a hacer una queja, necesitamos analizar perfectamente por qué la vamos a hacer, sobre qué y sobre quién. Porque puede ser que entonces estemos en contra no de un líder, sino de Dios. Y los oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová. O sea, el juicio vino directo de Dios contra esos quejosos, y se consumió, uno de los extremos del campamento. Acuérdense que ellos ya estaban organizados para irse. Entonces, Dios no solo escucha las oraciones. Porque mucha gente dice, bueno, me voy a hincar para orar, para pedirle a Dios, pero Él también escucha las quejas de los malagradecidos. Estoy hablando aquí de una queja de alguien que no valoraba lo que Dios le había dado ni lo que Dios tenía para ellos. ¿Y saben cómo trajo ese juicio Dios sobre ellos? Con fuego, y los quemó. Entonces, ¿ellos de qué se podían quejar? Pues de las dificultades del viaje, de que no tenían los placeres de los que según ellos disfrutaban en Egipto, de que las cosas no eran como ellos pensaban, de que las cosas estaban complicando, ya estaban hartos de todo, de caminar de la mano de Dios. Como en estos tiempos también nuestra vida cristiana se vuelve una queja. Nos cansamos de las órdenes, nos cansamos de las leyes, de la doctrina, de la disciplina, de la palabra de Dios. Nos cansamos de todo lo santo, nos aburre porque estamos extrañando lo que antes hacíamos, nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestras diversiones. Entonces cuando las extrañamos de cómo me vestía, cómo hablaba, con quién me juntaba, dónde salía, qué tomaba, qué comía, vienen estas quejas cuando ya entonces el caminar con Dios se me hace aburrido. Y hay muchos que solo viven quejándose y han dejado de ver los milagros de Dios día a día, que cada día nos despierta el Señor, la salud que nos da fuentes de ingreso, que nos da el entendimiento para guiar a nuestros hijos, que tenemos a nuestros hijos, que nos ha dado fe. Todo eso pasa a otros términos cuando la queja llega. Esto le estaba pasando al pueblo de Israel. Ellos estaban sumergidos en la queja, viendo lo negativo, no querían vivir el proceso. Dice el verso 2, entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Entonces, cuando vieron la respuesta de Dios ante su queja, inmediatamente buscaron a Moisés, que ellos sabían y entendían y así lo percibían como que era el que estaba más cerca de Dios. Ahora sí necesitaban al líder. Por eso es muy importante que el pueblo tenga la concepción de que el líder está relacionado y en comunión con Dios, y así debe de vivir el líder, porque en cualquier momento el pueblo lo va a buscar. ¿Para qué? Para buscar a Dios. Entonces,
llamaron al líder cuando ya las cosas se habían puesto terriblemente. Primero habían hablado mal de él y ahora ya lo buscaban para interceder. Dice aquí el verso 4, quiero leerlo, y la gente extranjera, fíjense, porque no iban puros israelitas, acuérdense que allí iban egipcios, y dicen los historiadores que iban de otros pueblos cercanos, y aparte extranjera también podía ser uno que tenía a su mamá o su papá hebreo, pero el otro era egipcio, entonces no era netamente hebreo. Dice que se mezcló con ellos, que empezaron a vivir juntos, caminar juntos. Acuérdense, era gente que no era ni totalmente hebrea ni totalmente egipcia, gente que no conocía de todo a Dios, y esa gente todavía nosotros la podemos percibir. Miren, hay gente que no quiere servirle a Dios, no quiere entregar su vida, no se quieren bautizar, no se quieren comprometer, pero el mundo tampoco los satisface. Entonces es gente que le gusta la iglesia, van, adoran, cantan, pero también gozan de los placeres del mundo. Esa es una gente extranjera al pueblo. Yo no estoy diciendo que sean malas personas y eso, estoy diciendo que es gente que no se decide y se mezcla con el pueblo de Dios, se congregan en las iglesias, cantan lo mismo, caminamos juntos, pero no se comprometen. Y uno como cristiano no tiene que ser así, uno tiene que ser transformado. Por eso el compromiso de los hebreos, ellos eran transformados por Dios, ellos le entraban a la circuncisión, pero la gente extranjera no tenía la obligación. Entonces es ahí donde tenemos que tener cuidado de quién camina a nuestro lado. Esa gente tuvo un vivo deseo, un ardiente deseo, ardiente como el juicio que vivieron. ¿De qué? De volver al pasado. Entonces los hijos de Israel también se involucraron en el mismo mal deseo. Entonces, si te juntas con personas que dicen, no, pero es que está bien la iglesia, pero acuérdate cómo nos divertíamos en las fiestas, es gente que se mezcla y que quiere que te regreses. No, pero es que las costumbres de antes, te invito a una cerveza, te invito a una copa, no pasa nada, antes tomabas mucho, ahora nos vamos a limitar. Es gente que se mezcla y tú tienes que tener cuidado con esas mezclas. Ellos lograron que el pueblo de Israel entonces quisiera regresarse. Y tú puedes estar en ese serio peligro, por eso nuestros hijos deben de cuidar sus amistades. ¿Con quién se juntan? Porque es gente que no va para el cielo porque no quieren. Entonces ellos dicen, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, o sea, sin hacer nada según ellos. Ahora resulta que la comida era gratis. No tenían que hacer nada para comerla. Cuando todos sabemos que vivían en esclavitud, casi en la muerte. Ahora, quizás los egipcios sí la comían ya como un producto natural que les daba el Nilo, que no les costaba, pero a Israel no. Israel ya dice, no, teníamos ese beneficio. No es cierto. De los pepinos, los melones, empiezan a hablar de los productos. O sea, cuando leemos la interpretación correcta de la gente extranjera, quiere decir chusma, ¿eh? Así es la traducción correcta. Entonces, ellos tuvieron un ardiente deseo. ¿Para qué? Para contaminar al pueblo, que volvieran a lo mismo, que extrañaran lo que estaba en Egipto. ¿Cuánta gente se ha olvidado de los beneficios y sigue extrañando lo que tenía en el mundo? No, es que yo en el mundo bailaba. No, es que yo en el mundo era bien truchilla, bien tranza. No debes de vivir con esos deseos ardientes. A veces falla la economía y alguien quiere volver a sus viejas costumbres para obtener dinero de una manera incorrecta, pero tú ya fuiste transformado. No debes de vivir mezclado con las costumbres de la gente que tiene el mundo. Y es muy importante reflexionar sobre esto, porque las mezclas son las que nos hacen ver raros. Es que todo mundo lo hace. Todo mundo vive así y uno se ve raro, diferente, porque Dios no permite mezclas. Acuérdate el precio que pagaste cuando eras alcohólico, el precio que pagaste cuando eras sensual. Acuérdate el precio que tuviste que pagar, lo que tuviste que perder, porque ellos se olvidaron de la esclavitud. Ellos se olvidaron de los beneficios que Dios estaba teniendo y de los males que habían tenido por el placer. ¿Qué representa entonces la comida de Egipto? Para nosotros representa el vivir por el placer. Vivo para gozar, vivo para disfrutar. Pero comer a Cristo no, es vivo para los propósitos de Dios. Entonces, ellos no habían aprendido eso.
Verso 6 dice, ahora nuestra alma se seca, pues nada, si no este maná ve nuestros ojos. O sea, ellos estaban cayendo en la exageración de la situación. No tenían ni siquiera mucho que habían salido y ya se sentían secos, se sentían morir. Cuando no es cierto, nadie se muere por no estar en los placeres. Ellos tenían alimento y nosotros no es que no tengamos diversiones. No, es que es bien aburrido el cristianismo. No es cierto. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces no debemos añorar nada. Ellos estaban exagerando. Ya les había aburrido el maná. Cristo es el maná. Y en este tiempo, en el cristianismo, a muchos ya les aburrió estar comiendo de ese maná. Miren, hace tiempo tuve un sueño, se los voy a contar rápidamente. El Señor me mostraba que yo entraba a un buffet. Ese buffet tenía alimentos de todo tipo. Y yo comía de toda la comida que había en el buffet. Pero al final yo me sentaba en unas escaleras porque entrabas por aquí y salías por acá. O sea, lo tenías que recorrer todo. Yo me sentaba al final, unas escaleras así a gusto, lleno. Y empezaba a ver que había una fila para entrar al buffet de pura gente desnutrida. Esa gente desnutrida eran cristianos, todos eran hermanos a punto de morir. Y cuando ellos empezaron a entrar, ni siquiera volteaban a ver los platos. Había manjares de todo tipo. Ni siquiera los olían. Ellos caminaban de largo hacia la salida. Y yo me sorprendía porque pasaban a un lado de mí, desnutridos, casi muertos. Y en ese rato el Señor me habla y luego me dice, mira Carlos, ¿te das cuenta que ellos no quieren mi palabra? Me decía, cada platillo que ves en ese buffet representa un libro de la Biblia. Es el alimento y nadie lo quiere aunque se estén muriendo. Espero que no sea tu situación, que no te aburras de la Biblia, que no te aburras de Dios, que no te aburras de los mandamientos, porque quizá tu vida está desnutrida y ni así quieres ir a comer el maná, que es la palabra de Dios. Entonces, yo te estoy invitando a que tú reflexiones. Entonces, nos da las características del maná y era un alimento que Dios se los daba durante 6 días, que ya lo hemos visto, era un milagro que diario miraba el pueblo, como los milagros de diario tener en la casa desayuno, comida, cena, etcétera, que es un milagro de Dios, aunque no lo miremos así, la gente es malagradecida. No, que si yo no voy a trabajar, ¿quién me va a dar alimento? Y que si yo no genero, ¿quién? Sí, pero también aunque trabajara, si no llueve, no tuvieras alimento. Ahí es donde nosotros debemos de volver a entender que todo el origen es Dios. Dicen los rabinos que el maná sabía diferente cada día. Imagínense, a mí esto se me hace impactante y no se me hace extraño, aunque no es bíblico. Dicen que unos días les sabía pollo, otros días les sabía carne, otros días les sabía mariscos. Imagínense, o sea, estamos hablando de Dios, ¿verdad? Entonces oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su casa, y se enojó. ¿Por qué se enojó Moisés? Aquí hay algo importante. Porque el líder debe de estar en comunión con Dios. El líder siempre debe estar en sintonía con Dios. El líder no es más bueno que Dios. No es más paciente que Dios. No es más misericordioso. Y no podemos entristecernos con los injustos. Hay que cuidar esto. Moisés no podía llorar con el pueblo y decir, ay, sí es cierto, porque estaban siendo injustos en contra de Dios. Entonces Moisés tenía que hacer valer lo que Dios había mandado. Entonces Moisés va y le dice a Dios en un tono de queja o de dolor o de frustración, ¿por qué me has hecho mal? ¿Por qué no me has bendecido? Le dice, ¿por qué no he hallado gracia en tus ojos y has puesto la carga de este pueblo sobre mí? Como muchos dicen, es una carga que no puedo llevar. Yo ni concebí este pueblo, yo no lo engendré. ¿Por qué quieres que yo lo meta en mi corazón como lo hace una mamá con un hijo? O sea, lo que estaba haciendo Moisés era externar un momento de desesperación. Él no entendía por qué las cosas se le complicaban a su parecer de más. Lo que él no sabía es que Dios estaba aleccionando al pueblo. Y Moisés estaba padeciendo todo esto, sentía la carga de todo el pueblo. Y no solo como líder, sino como que él era el que no había ocasionado ser parte del liderazgo. Entonces Moisés reflexionaba como hombre, tú me pusiste, entonces ayúdame. Cuando los propósitos de Dios realmente son muy diferentes.
Y empieza él entonces a divagar, ¿de dónde voy a conseguir carne para este pueblo? Porque están llorando, quieren carne, pero yo de dónde les voy a dar. Él ya sabía que ya les había dado el Señor godornices. Esta carga me es pesada en demasía. No es cierto, Dios no te va a dar cargas que no puedas llevar, pero es un momento de queja y es válido. Pero él estaba pensando así, y si tú lo haces conmigo, mejor dame muerte. O sea, Moisés está diciendo, vean, esto es muy interesante, de analizar el liderazgo. Dice, si yo te voy a quedar mal en esto, en lo que tú me has encargado, mejor prefiero morir. No te quiero quedar mal. O sea, él no está tirando el trabajo. No está diciendo, no, yo no lo voy a hacer y que lo haga otro y a mí yo no tengo necesidad. No, él no está diciendo eso. Él está diciendo, mejor mátame porque no te quiero quedar mal. Es muy diferente decir, Señor, mira, que lo haga otro o yo no soy el indicado. No, él estaba diciendo, si yo no voy a cumplir con el propósito que tú tienes para mi vida, no vale la pena existir. Y es algo que nosotros debemos analizar. Si no se va a cumplir el plan de Dios en nosotros, es mejor no existir porque va a llegar la condenación. Entonces, al ver Jehová a su líder, y eso es lo que nosotros tenemos que ver, Dios va a ver nuestro corazón, no todo va a ser juicio. O sea, Dios no se va a enojar si yo le digo, no puedo con la carga, ayúdame, Señor. Dios no se va a enojar. O sea, Dios no va a decir, no, no sirves para nada, mira, ni eso. No va a decir eso el Señor. Le dijo, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel que tú sabes que son líderes del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo y esperen ahí contigo. Entonces Dios dice, está bien, te voy a apoyar, te voy a ayudar porque yo te puse. Entonces lo reúnen. Dice la historia, dicen los antiguos, que realmente ese fue el origen del Sanedrín, que lo vemos ya más relacionado en el ministerio de Jesucristo como líderes de los hebreos, de los israelitas. Dicen ellos, pero pues quién sabe. Entonces los trae a la puerta del tabernáculo y deben de esperar ahí. Y vean lo que dice el verso 17. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, le dice Dios a Moisés. Y tomaré del espíritu que está en ti, o sea, y pondré en ellos, en los 70, y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. O sea, Dios le estaba diciendo a Moisés, tú eres una lámpara y de tu luz voy a compartirle a los demás, y su luz iba a seguir igual, no se iba a desgastar. Ahora, ¿cuál era el espíritu que había en Moisés? ¿Cuál era la voluntad? Porque a veces la gente se confunde, pero ¿cuál es el espíritu que Dios le quitó para poner en otros y tener del mismo, compartir su mismo espíritu? Ustedes analicen la vida de Moisés, el perfil personal de él, y ahí vamos a entender de qué está hablando Dios. Espíritu, ¿cuál era el espíritu de Moisés? Bueno, un hombre que estaba entregado a servir al pueblo. Era la voluntad de él que Dios se la había puesto. Dios pone esas voluntades en nosotros. Porque hay pastores, Dios pone voluntad en ellos para pastorear. Dios pone voluntad en ellos para caminar con ellos. Dios pone voluntad en los músicos para tocarle a Dios. La voluntad la pone Dios. Entonces, ese espíritu o actitud para ser el líder del pueblo, Dios se la había puesto a Moisés. Ahora se la iba a poner a otros. Para que vean que no es solamente porque quieren o pueden. La voluntad la pone Dios. Moisés tenía una buena actitud ante el juicio del pueblo. A estos 70 también lo iban a tener. Moisés tenía una actitud de valor por el pueblo. Ellos también lo iban a tener. Era el hombre más manso, más humilde. Entonces ellos también iban a tener ese espíritu. Es decir, iban a querer echarse la carga del pueblo. No todos tienen la voluntad de echarse la carga del pueblo, porque Dios es el que pone esas voluntades. Entonces, hasta en eso le tenemos que dar la gloria a Dios. Dios tomaría entonces, por cambiar el término de la voluntad divina que había en Moisés, que Dios le había concedido tener y usarla para guiar al pueblo, ahora iba a estar también con estos ancianos, ¿no? Estamos hablando obviamente de dones, a lo mejor no esos dones de los que estamos acostumbrados, pero la voluntad de hacer algo es un don, es una gracia que viene de Dios. Moisés entonces debía reconocer y entender que lo que hacía era por el Espíritu Santo, y que los que ellos también hicieran iba a ser por el Espíritu Santo, ya que no había nacido en Moisés, Dios lo había puesto en él y Dios ahora lo estaba transmitiendo a los demás. Ahora, ningún hombre puede hacer esta transfusión de espíritu.
Nada de que yo declaro que ahora sí. Uno puede pedir, Señor, ponle del espíritu que pusiste del mío, dame del espíritu que está en él. Pero es una petición, solo Dios sabe si él lo va a hacer o no. Entonces, la voluntad de estos hombres, que era escasa en el pueblo, iba a ayudar a Moisés en la carga. Entonces hay que analizar a profundidad esto. Todos hemos sido capacitados por el Espíritu de Dios. Somos colaboradores de Dios según el Espíritu Santo. Y no necesitamos realmente tener externar esas funciones sobrenaturales para entonces hablar de dones. Porque la simple voluntad ya es un don de Dios, ¿no? Ok, entonces, pero al pueblo dirá, santificaos para mañana y comeréis carne porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién os diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Entonces, para el pueblo también Dios tenía la respuesta lista. Se tenían que apartar porque inmediatamente Dios les iba a conceder el grave pecado que querían. Ahora, que hay otro punto. Cuidado con las oraciones que hacemos y pedimos, porque ellos estaban pidiendo algo que les iba a perjudicar y Dios se lo concedió. Dame carne. Ah, pues ahí te va. Cuidado, Señor, dame dinero y luego te pierdes. Señor, dame un mejor trabajo y luego te pierdes. Que me aumenten el sueldo y luego te pierdes. Cuidado. Porque ellos estaban entonces pidiendo algo que les iba a hacer daño y lo más impactante es que Dios se lo concedió. Entonces, habían despreciado la libertad, añorando la esclavitud anterior. Entonces le estaban diciendo a Dios, no me importa tu beneficio. Ahora, te quieres gozar, te quieres embarrar en los deleites del mundo, entonces el Señor dijo, entonces no lo vas a hacer ni un día, ni dos, ni tres, hasta que te hartes, le dijo, hasta que te enfermes, hasta que se te salga por la nariz. Entonces, si tú dices, quiero coquetear poquito con el mundo, no, el Señor te va a dejar que te embarres todo para que después tengas que reconocer que hay un libertador. Entonces Dios les cumplió su mal deseo hasta que cayeran en el hartazgo. Entonces, tarde que temprano va a pasar eso con los que aborrecen las bendiciones de Dios. Entonces le dice a Moisés, Señor, pero son muchísimos pueblos, ¿realmente podré matar tantos animales? Y el Señor le dijo, ahora verás si se cumple mi palabra o no, porque mi mano no se ha cortado. Entonces, Moisés era conocedor de la dureza del pueblo, pero quiere una seguridad de Dios. No es malo que los grandes líderes tengan sus momentos difíciles. No es malo, pero hay que buscar a Dios. Moisés una vez más iba a ser testigo de lo que la mano de Dios iba a hacer. Entonces, ¿qué pasó? Reunió a los ancianos y fueron llenos de esta presencia poderosa de Dios. Y dice que descendió la nube y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en ellos y empezaron a profetizar sin parar. Sin parar. Entonces, ¿qué profetizarían? Fíjense, dicen los historiadores que ellos empezaron a profetizar, no es bíblico, es historia, que Moisés iba a morir y que Josué era el sucesor. Dicen los historiadores. Entonces, hay que recalcar aquí que la activación de los dones viene de Dios mismo, la distribución viene de Él. Entonces, aquí podemos ver claramente un tipo de derramamiento del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Profetizaron, alabaron a Dios, cantaron, lo exaltaron y no dejaron de hacerlo. Es decir, se sostuvieron ayudando a Moisés con la carga. Cuando habla de no cesar, yo te hablo de una constancia ministerial, que sigas avanzando. Entonces habla de que no cesemos de nuestro trabajo ministerial, nuestro encargo de Dios. Ahora hay algo a recalcar, la profecía de ellos no se puede equiparar a la profecía de nuestros tiempos, por algo tan simple y sencillo, ellos no tenían la revelación escrita como nosotros, entonces por eso es que ellos profetizaban de una manera diferente, ¿no? Dice que habían inscritos en los 70 dos muchachos, uno llamado Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu, pero no habían venido al campamento, no asistieron, dice la historia, miren, no dice la Biblia, dice la historia que no vinieron por humildad, dice la historia, porque no se sentían merecedores
de que el Espíritu de Dios cayera sobre ellos. O sea, eso dice la historia. Y a mí me llama la atención mucho esto, que no fueron por humildad. Estaban en la lista, pero su ausencia no determinó que Dios los llenara de su Espíritu Santo, porque Dios los tenía certificados. Esto es lo impactante, que cuando Dios tiene algo para él y uno se mete al plan de Dios, no va a haber un poder humano que impida que ejerzas tu ministerio, que Dios te use. No lo va a haber, pero la gente va echándole la culpa al líder, al pastor, al entorno, a la situación, a todo. No, ellos ni fueron al llamado, pero Dios los llenó. Entonces un joven los vio y fue y le dijo a Moisés: impídeselo. Obviamente porque no entendía el aspecto profundo espiritual de madurez de un siervo de Dios. Entonces, ¿qué dice Moisés cuando este joven dice? Respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: impídeselos. Ante tal asombro, Moisés fue avisado de lo que pasaba. Qué maravilloso es tener buenas noticias. Yo me imagino a Moisés diciendo: ¿cómo? Allá también están profetizando. Dios lo llenó de su Espíritu Santo. Entonces Josué, un muchacho que apoya a su líder completamente, dedujo que estaba fuera de orden, fuera de control, y al amar a su líder y a ser un hombre de armas, entonces tomó la decisión de callarlo. Pero el líder viene con un nivel de madurez impactante. Por eso es muy difícil que se activen los dones, porque lo más fácil es callarlos. Cuando alguien sueña, cuando alguien interpreta, cuando alguien profetiza, lo más fácil es ir y callarlo, porque el líder no tiene visión, porque el líder no tiene madurez y no conoce ese mundo. Por eso Josué dijo, era un hombre carnal, era un hombre guerrero, dijo: no, calla a los impíos, esto es aquí de nosotros. Y Moisés dijo: no, esto es de Dios. Y ahí es una parte fundamental para la activación de los dones. No tengas celos por mí, dijo. No quieras que yo haga todo, como en este tiempo se maneja mucho, que la gente quiere hacer todo, la gente quiere figurar, la gente quiere la gloria, las palmas, el reconocimiento, cuando todo eso es para el pueblo de Dios. Ojalá todo el pueblo fuese profeta y que Jehová pusiese su espíritu sobre ellos. Ojalá, ese es un pensamiento de líder. Ojalá Dios usara a todos. Ojalá todos fueran maduros. Ojalá todos camináramos. Ojalá todos fuéramos espirituales. Ojalá. Pero este pensamiento muchas veces está muy lejos del líder. Entonces, Moisés tenía una comunión directa con Dios y discernió lo que estaba pasando y entendía que este joven estaba cegado por su liderazgo, más que por beneficiar a Dios. Pero el líder debe de buscar eso. Otro punto, muchas veces nuestra lealtad a los líderes hace que nos ceguemos. Cuidado, porque a veces cuidamos mucho al líder, amamos mucho al líder, pero descuidamos los propósitos de Dios. No, es que es mi líder, no, es que es mi pastor, y lo que él diga, no, lo que él piense, no. Hay que ver por el beneficio del pueblo, porque si no vamos a quedar bien con un hombre, pero vamos a quedar mal con Dios. Hay que honrar y respetar a los que nos presiden, pero hay que tener cuidado con la visión. Entonces, si todo el pueblo profetizara, bueno, ya no habría tanta queja, ya no había tanta tontera, tanta necedad, ni búsqueda de placeres. Vea la contraparte, los primeros querían carne y estos estaban siendo llenos del Espíritu Santo. Y así vivimos. Una parte del pueblo todavía quiere los placeres del mundo y otros buscan a Dios. Entonces vino un viento y les trajo comida para que ellos recogieran montones. Y ahí Dios también trajo juicio, porque ellos seguían dudando de que Dios se los iba a dar cada día y juntaban montones, porque eso era hablar de que no tenían fe. Montones tendían, si ellos ya habían experimentado que Dios se los daba cada día. Entonces ahí también Dios trajo un juicio, dice que los hirió con una plaga muy grande y se llamó el lugar Kibrot Ataba, que es sepulcro del pueblo codicioso. Fíjense, porque seguían dudando de que la provisión se las iba a dar Dios. Entonces ahí la tumba de los codiciosos es algo que nos tiene que ayudar a entender que no debemos confiar en el materialismo, ni en nuestro trabajo, ni en las fuerzas que tenemos siendo meramente hombres carnales. Llénate del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que entonces puedas entender, discernir el tiempo que le tienes que dedicar a cada cosa y no dejes a Dios en último lugar. Cierro este capítulo diciendo que la codicia y los malos deseos
Tarde que temprano serán muerte de muchos que no buscan vivir una vida agradable a Dios. La codicia, la sensualidad, el materialismo, todo eso tarde que temprano va a ser la perdición si es donde está tu tesoro. Porque donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Bueno, espero que este video de liderazgo te haya sido útil, de espiritualidad, que de este video también de reflexión, de profecía. ¿Para qué? Para que tu caminar con Dios en tu liderazgo, con tus líderes, sea diferente, y esperemos de Dios siempre esos tiempos de refrigerio. Mis Dios, que Dios te bendiga. Serie de números con todo.